Capítulo 1. La fragilidad del espejo. Entendiendo el punto débil del narcisista. Antes de preguntarnos qué frases pueden destruir a un narcisista, es crucial comprender por qué ciertas palabras tienen tanto poder sobre él. Para eso, debemos ir más allá de la superficie y sumergirnos en el tejido psíquico que forma su identidad. Y nadie mejor que Freud para guiarnos en esta exploración. El narcisista no se ama realmente a sí mismo, se aferra a una imagen ideal, una construcción defensiva que oculta un yo profundamente herido, fragmentado y carente de auténtico valor interno. Freud lo describió como una vuelta libidinal hacia el propio yo, una retirada del amor hacia los objetos externos para protegerse del dolor psíquico, pero lo que parece seguridad, en realidad es fragilidad encapsulada en una armadura de perfección aparente. Aquí es donde la metáfora del espejo se vuelve vital. El narcisista no se sostiene solo. Necesita verse reflejado en los ojos de los demás, necesita admiración constante para mantener su estructura psíquica en pie. Es por eso que toda crítica, toda señal de indiferencia o duda, no es simplemente un desacuerdo, es una amenaza existencial. Cuando decimos que una frase puede destruir a un narcisista, no nos referimos a causar dolor gratuito o buscar venganza. Hablamos de aquello que desestabiliza su falsa autoimagen, que lo confronta con una verdad que ha pasado la vida entera evitando. Y aquí entra el principio freudiano del conflicto entre el yo ideal y el ideal del yo. El narcisista vive tratando de alcanzar esa imagen perfecta que proyecta, pero no logra integrarla realmente a su ser. Cuando alguien externo nombra esa grieta, cuando una frase pone en palabras su falta, el castillo de naipes empieza a tambalearse. Por eso, el poder de ciertas frases no radica en el volumen con que se dicen, sino en la claridad emocional y simbólica con la que tocan su herida primaria, la herida de no ser suficiente, de no ser amado por quien realmente es, de haber construido una identidad sobre la negación del dolor. Y aquí está el núcleo de todo. No hay frase más devastadora para un narcisista que aquella que no busca lastimar, sino desenmascarar, porque el daño no está en la agresión, sino en la verdad que lo obliga a verse sin sus disfraces. Este primer capítulo es una advertencia, pero también una preparación. Si comprendes la estructura interna del narcisista, sabrás que el lenguaje más destructivo para él es aquel que toca su centro oculto, allí donde ha escondido toda su inseguridad bajo capas de orgullo. Capítulo 2. No te necesito para sentirme valioso. La frase que derrumba el control. Hay frases que no buscan herir, pero que son letales para una mente que vive del control. Esta es una de ellas. No te necesito para sentirme valioso. Puede parecer simple e incluso cordial, pero para un narcisista esta afirmación representa una amenaza existencial. Freud enseñó que el amor narcisista no busca al otro por su otredad, sino como un espejo funcional que devuelva una imagen idealizada del yo. Por eso, cuando alguien afirma con claridad emocional que su valor no depende del vínculo, el narcisista pierde su anclaje libidinal. En una relación así, tu autoestima ha sido moldeada, corroída y reconstruida según el vaivén de su aprobación. Has aprendido a medir tu valor en función de su afecto, sus silencios, sus migajas. Y ahora, al decir que te reconoces por ti mismo, estás afirmando algo que el narcisista no puede soportar, que su poder ya no tiene efecto sobre tu identidad. Para él, esta frase es insoportable porque anula la dinámica que lo sostenía, la dependencia. Freud hablaba del deseo como algo que nace en la falta, pero el narcisista se niega a reconocer su falta. En cambio, proyecta esa necesidad en el otro, creando relaciones donde el deseado es él, y el que desea, tú. Cuando tú te sales de ese guión y afirmas tu autosuficiencia, quiebras la coreografía simbólica de su dominio. Esta frase desarma no solo porque te empodera, sino porque lo desidealiza. Ya no es el centro, ya no es necesario. Y esa es, para el narcisista, una de las formas más profundas de abandono.
que alguien lo vea claramente y aún así decida no quedarse. A nivel inconsciente, esta afirmación despierta su herida más antigua, la de no ser elegido por quien es, sino por lo que aparenta ser. Y tú, al declararte libre de su influencia, le demuestras, sin gritar, sin insultar, que nunca tuvo el control verdadero, solo el que tú le diste. Eso, para él, es devastador. Capítulo 3. No todo gira en torno a ti. El límite que fractura la omnipotencia. Una de las convicciones más arraigadas en la estructura psíquica del narcisista es esta: todo lo que sucede tiene relación con él, ya sea en forma de admiración, crítica, rechazo o deseo. Todo lo interpreta como un espejo. Por eso, cuando alguien pronuncia esta frase, no todo gira en torno a ti, ocurre algo más profundo que una simple corrección. Se fractura su fantasía de omnipotencia. Freud explicaba que el narcisismo primario es una etapa del desarrollo en la que el niño se experimenta como el centro del universo. Es una fase natural, pero en el narcisista adulto, ese estado nunca fue del todo superado. Sigue habitando un mundo donde los demás existen para sostener su imagen grandiosa o para ser culpables de su dolor. Cuando tú le dices que no todo gira en torno a él, estás interrumpiendo una narrativa que lo ha protegido del vacío toda su vida. Porque si algo no tiene que ver con él, si tú puedes actuar, sentir, decidir o incluso sufrir sin que él sea la causa o la solución, entonces, ¿qué lugar le queda? Esta frase es como una grieta en el escenario que ha construido, un teatro donde él siempre ha sido protagonista. Tú, al expresar que tu mundo tiene centro propio, te conviertes en sujeto autónomo, no en satélite. Y para el narcisista, eso es inaceptable, porque implica que hay una parte de ti a la que no puede acceder, ni controlar, ni influenciar. Incluso puede reaccionar con indignación o burla. Claro que no. ¿Cómo exageras? Pero esa respuesta es puro síntoma. Es el reflejo del yo herido que se niega a aceptar que no es indispensable, que tu mundo sigue girando sin su intervención. Y no se trata de crueldad. Esta frase no pretende humillar. Pretende poner un límite claro y necesario. Uno que Freud llamaría un acto de afirmación del yo frente a un objeto que intenta devorarlo simbólicamente. Al decir que no todo gira en torno a él, te rescatas del centro de su universo y vuelves al tuyo. Eso, para alguien que necesita ser el sol en cada sistema emocional, es una forma de muerte simbólica. Capítulo 4. Lo que dices y lo que haces no coinciden. El espejo que refleja su contradicción. El narcisista se sostiene sobre una narrativa cuidadosamente construida. Se muestra como coherente, seguro, íntegro. Pero esa imagen es una máscara, y como toda máscara, necesita no ser cuestionada. Por eso, una de las frases más desestabilizadoras que puedes pronunciar es: lo que dices y lo que haces no coinciden. Es simple, directa y al mismo tiempo demoledora, porque no estás insultando ni juzgando, solo estás mostrando una grieta evidente entre su discurso y su conducta. Estás poniendo en palabras una disonancia que él ha negado, racionalizado o maquillado. Estás convirtiéndote en espejo, pero no en el espejo que devuelve su imagen idealizada, sino en el que revela su doble fondo emocional. Freud explicaba que el inconsciente se manifiesta en los actos fallidos, en los síntomas, en las repeticiones. Y el narcisista, aunque hable de amor, de compromiso, de empatía, muchas veces actúa con frialdad, desprecio, abandono o manipulación. Cuando tú señalas esa incoherencia, sin atacar, le estás diciendo que lo ves, no como él quiere ser visto, sino como realmente actúa. Esto es insoportable para su estructura psíquica, porque lo obliga a enfrentar una verdad que contradice su autoimagen, y más aún, lo posiciona frente a alguien, tú,
que ya no está dispuesto a creerle ciegamente. Es entonces cuando puede recurrir a sus defensas clásicas. Negación, no es cierto. Inversión, eso lo haces tú. O minimización, estás exagerando. Porque aceptar la verdad implicaría algo mucho más profundo que admitir un error. Implicaría reconocer que ha construido su identidad sobre una mentira funcional. Esta frase también es peligrosa para su ego porque no deja espacio para el drama ni la victimización. Es fría, clara, incontestable. No te dejas llevar por la emoción. Solo nombras una contradicción y esa calma tuya, esa firmeza sin escándalo, es más destructiva para él que cualquier grito. Freud habría dicho que en ese momento, el superyo del narcisista, ese juez interno que él proyecta hacia afuera, empieza a devolverle el juicio que siempre lanzó sobre los demás. Y tú, al pronunciar esa frase, te posicionas no como acusador, sino como testigo lúcido, como alguien que ya no teme ver, ni ser visto, con claridad. Capítulo 5. Tus emociones no son más importantes que las mías. La caída del privilegio afectivo. En la mente del narcisista, sus emociones son ley, sus enojos urgentes, sus tristezas absolutas, sus necesidades prioritarias. Los temas deben girar en torno a su mundo emocional, adaptarse, contenerlo, calmarlo. Por eso cuando alguien pronuncia con firmeza y sin temor esta frase, tus emociones no son más importantes que las mías, el narcisista no solo se molesta, se desestructura. Porque esta frase no discute, no ataca, solo reordena la jerarquía simbólica del vínculo. Y eso, para alguien que ha vivido convencido de su superioridad emocional, es intolerable. Freud explicaba que el narcisista se protege del dolor psíquico, posicionándose en un lugar de omnipotencia. Desde ahí, proyecta su inseguridad sobre el otro y construye relaciones asimétricas donde él siempre sufre más, da más, sabe más. Cuando tú te atreves a decir que tus emociones valen igual, ni más, ni menos, estás rompiendo ese contrato invisible que él impuso, el contrato del desequilibrio. Y esta ruptura no se da sin resistencia. El narcisista puede reaccionar con desprecio, qué dramático eres, con burla, ahora te haces la víctima, o con silencio castigador. Pero detrás de cada respuesta hay una angustia no nombrada, la angustia de ya no ser el único centro emocional. Porque si tú te colocas a la par, entonces él ya no es especial, ya no es el que sufre de verdad. Aquí entra en juego un concepto clave en Freud, la economía libidinal. El narcisista exige ser investido con la energía emocional del otro, pero rara vez la devuelve de forma simétrica. Al declararte emocionalmente igual, lo estás desnudando. Le estás diciendo, en el fondo, yo también siento, y mis heridas también importan. Y eso activa algo que él ha evitado toda su vida, la empatía, no porque no la tenga, sino porque la empatía lo obligaría a verse como un ser humano más, no como alguien por encima del dolor ajeno. Esta frase no solo protege tu dignidad, también establece un nuevo contrato simbólico, uno donde el afecto no se compra con sumisión, y donde la reciprocidad emocional deja de ser una concesión y se vuelve un derecho. Capítulo 6. No me da miedo perderte. El fin de la amenaza emocional. Nada desestabiliza más a un narcisista que la pérdida de su arma favorita, el miedo a ser abandonado. Esta frase, no me da miedo perderte, no es una amenaza, no es un acto de frialdad, es una afirmación de autonomía, es la declaración de alguien que ya no negocia desde el terror a la soledad. Freud enseñó que uno de los mecanismos más profundos en las relaciones humanas es el miedo a la pérdida. El narcisista lo sabe, lo percibe, lo explota. Utiliza la cercanía y la distancia como palanca emocional. Da afecto y luego lo retira. Crea dependencia para luego imponer condiciones. Todo se sostiene en una tensión. Tú temes perderlo y él lo sabe.
Por eso, cuando dices que ya no tienes miedo a que se vaya, estás rompiendo el ciclo de chantaje emocional. Estás diciendo, sin gritar, que tu vida no se reduce a su presencia. Y eso, para el narcisista, es una forma simbólica de traición. Esta frase pone fin a una estructura vincular donde él tenía el control. Porque si tú no temes perderlo, entonces él pierde su capacidad de manipular a través del afecto. Ya no puede usar el silencio como castigo, ni la retirada como amenaza, ni la distancia como forma de poder. Además, esta afirmación le muestra algo aún más profundo: que tú ya elegiste tu libertad por encima de la ilusión de amor, que preferís la soledad honesta a la compañía que exige tu entrega total, que, como diría Freud, has dejado de regirte por el principio de placer, el deseo inmediato de afecto, y has pasado al principio de realidad, la conciencia de lo que te destruye, aunque venga disfrazado de amor. El narcisista, ante esta frase, puede intentar volver con promesas, con dramatismos, con nuevas formas de control, o puede simplemente desaparecer, fingiendo indiferencia. Pero lo que no puede hacer es seguir sosteniendo el guión de antes, porque tú ya te bajaste del escenario. Y al decir que no temes perderlo, no estás diciendo que no amaste. Estás diciendo que ya no te abandonas a ti mismo para no perder a otro. Y eso, en términos psíquicos, es el acto más revolucionario de todos. Capítulo 7. No eres quien creí que eras. El derrumbe de la idealización. Hay frases que no gritan, pero que cortan como un bisturí. Esta es una de ellas. No eres quien creí que eras. Decirla no implica odio ni rabia. Implica lucidez. Es la expresión de un despertar psíquico. El momento en que la idealización cae y aparece el otro, ya no como figura mágica, sino como lo que siempre fue, un ser humano con sombras que tú no querías ver. Para el narcisista, esta frase es devastadora porque rompe el contrato emocional que lo mantenía intocable. Freud explicó que idealizamos al objeto amoroso como una forma de proyectar nuestro yo ideal. Lo amamos no por lo que es, sino por lo que representa. El narcisista se nutre precisamente de eso, de que lo veas más allá de lo real, como alguien fuerte, sabio, especial. Tu admiración lo sostiene, tu fe en él lo eleva. Pero cuando tú dices no eres quien creí que eras, le estás diciendo que ya no proyectas sobre él, que lo ves con ojos reales, que has recuperado tu juicio emocional. Y eso, en su universo psíquico, es una traición imperdonable, porque no solo pierdes la fe en él, destruyes el personaje que ha trabajado toda la vida en construir. Lo más doloroso para él no es la crítica, sino la indiferencia desilusionada. No estás atacando, solo estás retirando la fantasía. Estás diciendo, yo quería creer, pero ya no puedo. Y eso tiene un poder simbólico inmenso, porque transforma el vínculo. Lo que antes era ceguera ahora es claridad. Lo que era entrega ahora es elección. Desde la teoría freudiana, esto representa la caída del objeto idealizado y el retorno del yo a sí mismo. Ya no te defines por lo que él representa. Has roto el hechizo. Has recuperado tu mirada. El narcisista puede reaccionar de muchas formas, desde el sarcasmo, la negación o la autovictimización. Tal vez intente reencantar, convencerte de que estabas equivocada. Pero nada de eso funcionará si tu mirada ya no está dispuesta a mentirse. Esta frase marca un punto de no retorno. El instante en que el amor deja de ser fantasía y se convierte en conciencia. Y para alguien que vive de la ilusión que provoca en el otro, esa es la pérdida más grande de todas. Capítulo 8. No, te tengo miedo. El quiebre del dominio psicológico. El narcisista no siempre necesita gritar para dominar. Su arma más efectiva es el miedo. El miedo a su reacción, a su juicio, a su abandono, a su desprecio. Es un miedo sutil, muchas veces silencioso pero constante. Es la sensación de que si no haces lo que espera, algo en ti se romperá. Por eso cuando pronuncias esta frase,
no te tengo miedo. Lo que estás haciendo es algo mucho más radical de lo que parece. Estás quebrando la base psíquica sobre la cual se sostenía su poder. Freud señalaba que el miedo, como la culpa, son instrumentos internos que muchas veces no responden a la realidad externa, sino a estructuras inconscientes que condicionan nuestras decisiones. Y eso es exactamente lo que el narcisista explota. Sabe cómo instalar el miedo a través de miradas, gestos, frases ambiguas, silencios hirientes. Sabe cómo hacerte sentir que tu bienestar depende de su aprobación. Pero lo que realmente teme es que te des cuenta de que no es así. Cuando le dices que no le temes, no solo estás hablando de tu seguridad externa, estás afirmando tu libertad interna. Estás diciendo, puedo sobrevivir a tu enfado, puedo vivir sin tu amor, puedo soportar tu ausencia. Y eso lo desarma por completo, porque sin el miedo, el narcisista queda expuesto. No puede manipular, no puede castigar, no puede ejercer su dominio simbólico. Sus amenazas pierden peso, sus juegos mentales ya no funcionan, y tú, por primera vez, dejas de caminar en puntas de pie y empiezas a ocupar tu espacio psíquico con firmeza. Esta frase no tiene que gritarse. De hecho, pronunciada en calma, tiene más efecto, porque revela que tú ya no estás en guerra, que ya no necesitas defenderte, porque ya te sabes libre. Y eso, para alguien que se alimenta del control, es más destructivo que cualquier insulto. Desde la mirada psicoanalítica, este momento representa la ruptura del complejo de dependencia narcisista. Ya no te defines por el deseo del otro. Te has desidentificado del miedo, y al hacerlo, recuperas el poder que antes le habías cedido. No te tengo miedo es, en definitiva, una declaración de existencia, un acto de soberanía emocional, y para el narcisista, el principio del fin de su reinado invisible. Capítulo 9. No necesito que me apruebes. El rechazo a la validación como forma de emancipación. Si hay algo que alimenta y sostiene a un narcisista, es esto, la sensación de ser el único capaz de validar al otro. Se erige como juez, como autoridad moral, como referente absoluto. Todo debe pasar por su filtro, tus ideas, tus decisiones, tu forma de ser. Por eso, cuando alguien lo mira con firmeza y dice, no necesito que me apruebes, lo que está haciendo no es simplemente marcar un límite. Está derrumbando el altar en el que el narcisista se había posicionado. Freud nos enseñó que el deseo humano está profundamente ligado al deseo del otro. Aprendemos a desear lo que los demás valoran, y muchas veces nos alienamos en esa mirada ajena. El narcisista lo sabe, consciente o no, y explota esa dinámica. Se convierte en ese otro que dicta lo correcto, lo deseable, lo digno. Poco a poco, sin notarlo, terminas actuando para complacer, para ser visto, para no decepcionar. Hasta que un día, la frase emerge, no necesito tu aprobación para ser quien soy. Y entonces el juego se termina, porque en ese momento te desmarcas del eje simbólico sobre el que él giraba. Ya no esperas su bien, ni su sonrisa de conformidad, ni su silencio como castigo. Ya no dependes de su mirada para existir. Estás diciendo, mi identidad no está en venta. Esto para el narcisista no es simplemente una pérdida de control. Es una despersonalización simbólica, porque él se ha acostumbrado a ser el espejo donde los demás se miden, y ahora ese espejo se ha roto. Tú te estás midiendo desde dentro, no desde afuera. Puede reaccionar con sarcasmo, con desprecio, con desvalorización. ¿Y quién eres tú para no necesitarme? Pero en el fondo, está sintiendo que ya no es imprescindible, ya no es superior, ya no es el centro. Y eso lo deja enfrentado a su propio vacío, ese que había llenado con la constante necesidad de admiración. Desde una lectura freudiana, este acto representa una separación simbólica del ideal del yo ajeno. Has dejado de proyectar grandeza en el otro para empezar a integrar tu propia grandeza.
no desde el ego, sino desde la conciencia. No necesito que me apruebes, es la puerta de salida de una relación de poder. Es una declaración de existencia libre. Es, sin dudas, una de las frases más desestabilizadoras para cualquier narcisista. Capítulo 10. Ya no te creo. El final del hechizo. No hay frase más silenciosamente poderosa que esta. Ya no te creo. Porque no es un grito, no es un reproche, es una constatación. Una afirmación simple que marca un antes y un después. No estás discutiendo, no estás pidiendo explicaciones, solo estás declarando el fin de la ilusión, y eso, para el narcisista, es más devastador que cualquier confrontación. Freud afirmaba que el amor se sostiene muchas veces sobre la transferencia, una proyección de afectos, deseos, imágenes del pasado sobre una figura del presente. El narcisista se convierte en receptor de esa transferencia, muchas veces en forma de idealización. Tú le crees porque quieres creer, porque necesitas que lo que dice sea cierto, porque admitir la mentira implicaría confrontar la pérdida. Pero llega un momento, a veces doloroso, a veces sereno, donde algo cambia. El hechizo se rompe. Ya no te dejas envolver por sus palabras, ni sus gestos, ni sus promesas. Ya no buscas señales ocultas, ni excusas. Solo dices, ya no te creo. Y eso es irreversible. El narcisista vive del poder de su relato. Se reinventa constantemente, manipula contextos, reescribe el pasado. Necesita que tú creas para mantener su rol. Si tú dudas, todo se tambalea. Pero si tú dejas de creer, el teatro se derrumba por completo. Porque ya no hay público para su actuación. No creerle significa que ya no te atrapa con la culpa, con la seducción, con la lástima, con el drama, que ya no le das crédito emocional, que sus palabras ya no tienen valor simbólico en tu universo afectivo. Eso lo coloca frente a un vacío insoportable, el de no tener impacto, el de ya no habitar tu mente. Y eso, para alguien que necesita dominar el mundo interno del otro, es el golpe final. Desde la teoría freudiana, esta frase representa la caída de la transferencia, la ruptura del vínculo emocional inconsciente. Has pasado del amor condicionado a la libertad consciente. Ya no estás bajo el poder de sus narrativas. Estás en tu verdad, en tu centro, en tu vida. Ya no te creo. No es solo una frase, es un cierre, es la clausura psíquica de un ciclo, es el acto final de recuperación de tu deseo, de tu juicio, de tu ser. Y así, sin drama, sin necesidad de herir, le devuelves lo único que lo sostenía, tu fe. Y al hacerlo, recuperas por completo tu poder,